Hola a todos, bienvenidos una noche más a Coffee Midnight. Para hoy tenemos preparado un podcast sobre el café, su historia, sus tipos, características y mucho más. Además, tenemos un invitado sorpresa que nos contará algunos datos curiosos. Dicho esto, comencemos. En el mundo del café existe una leyenda. Fue un joven pastor yemení llamado Kaldi quien descubrió la planta del café. Kaldi observó algo extraño en su rebaño, quienes saltaban enérgicamente tras ingerir los frutos rojos de un arbusto desconocido. Sorprendido, el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a un superior religioso. El religioso probó hervir las bayas y beber la infusión, pero era demasiado amarga y las desechó. Al tirar aquellos frutos al fuego, observó cómo desprendían un agradable aroma. De nuevo, probó a preparar una infusión con las bayas ya tostadas, descubriendo lo que hoy conocemos como el café. Yendo un poco a su origen, su primera aparición fue en el siglo XV en la ciudad de Fafa, de una planta llamada cafeto. La palabra café viene del árabe kawa, que significa vigorizante. Y ahora, adentrándonos más en su planta y su fruto, de la planta llamada cafeto proviene un fruto llamado cereza, debido a su color rojo cuando madura. La cereza tiene en su interior 2 granos de café. Aunque puede aparecer una semilla denominada caracolillo, estos granos de café contienen agua, materias grasas, proteínas alcaloides y materias minerales. Ahora, pasemos a hablar un poco sobre los tipos de granos y su preparado. Hay 2 tipos de granos. Está el primer tipo, al cual se lo denomina como robusta. Se originan en África Central. Es un tipo de grano más rústico y salvaje. No lleva mucho cuidado, es el más económico y al mismo tiempo el más consumido. Son de baja calidad y además poco digestivos. Luego tenemos a los que se denominan arábica, que son todo lo contrario al anterior mencionado. Estos se originan en Etiopía, son de mejor calidad pero más caros, más digestivos, implican más pasos en el preparado y son un poco más agradables para el paladar. Ahora prosigamos con el preparado. Este se divide en distintos pasos, que son el secado, es cuando sale la humedad del grano. Luego el oscurecimiento, que es cuando se generan reacciones químicas que liberan gases y se empiezan a desarrollar los sabores. Como tercer paso, sigue la caramelización, en la cual se siguen desarrollando los aromas y sabores del café. Después llega el primer crack. La presión aumenta haciendo que las paredes internas se rompan y el grano aumente en cuanto a tamaño. El desarrollo es otro de los pasos que siguen. Aumenta la porosidad y el color se hace oscuro. Es el momento en el que el tostador controla el sabor y el tipo de tueste. Por último está el segundo crack y es opcional. Hay distintos tipos de temperaturas para cada tipo de grano. Hay distintos tipos de cafeteras, pero son 4 las más conocidas y utilizadas. En primera tenemos la cafetera moka italiana, es similar al espresso. Esta cafetera tiene 3 compartimentos. En la primera inferior se le coloca agua hasta antes de llegar a la válvula. Lo que se recomienda es que se ponga agua tibia o previamente calentada. El segundo compartimento viene en forma de embudo. En su interior viene un filtro con microagujeros. En este se le echa el café molido. Y por último, en el compartimento superior se junta todo el café, haciendo pasar el agua a través del café y así llegar hasta el primer compartimento, en donde se almacenará todo el café. También tenemos la cafetera expreso. Fue construida por el francés Louis Bernard Rabaut en 1822. En el año 1855, otro francés, Edouard Loisel de Santais, presenta una máquina para hacer café express en una exposición universal de París y fue capaz de preparar 2000 tazas de café en tan solo 1 hora. Desde su creación, esta cafetera ha tenido varias modificaciones, mejoras, diseños nuevos y demás. Yendo un poco más por el lado del preparado y del funcionamiento de esta máquina, podemos confirmar que en la cafetera expreso se preparan cafés de manera más rápida y eficaz, donde se extraen los sabores y los olores desde la primera caída. El funcionamiento de este es sencillo. En el portafiltros se le agrega la molienda de café. Esta se prensa con un tamper, creando así una pastilla de café. El portafiltros luego se inserta en la máquina en un sector llamado grupos, donde cae agua a presión en forma de ducha. En menos de 1 minuto se puede crear las 3 bebidas principales de todo café, que son el ristretto, el expreso y el lungo. Cafetera Chemex es un dispositivo para preparar café como bebida caliente. El diseño característico de la cafetera es del químico e inventor alemán Peter Schlumbohm.
que en el año 1941 publicó la patente. Se encuentra bajo la propiedad de Chemex Corporation en Pittsfield, Massachusetts. La cafetera se parece a una matraz de cristal Pyrex, con una amplia boca en la parte superior con forma de cono. Sobre el cuello se coloca una arandela de madera que permite agarrar el recipiente cuando esté caliente. Sobre el cono de la parte superior se coloca primero el filtro de papel arrollado en forma de cono. Sobre él se coloca el café molido, el cual va mojado por tandas con agua previamente calentada filtrándose. Esta cafetera es de sistema por goteo. Yendo ahora a la última de las cafeteras más reconocidas, tenemos a la prensa francesa. Es un dispositivo para elaborar café o té, inventado en Francia en la década de 1850. La versión más antigua conocida fue patentada en 1852 por Jacques Victor de Borg y Henry Mayer. Esta tiene una forma similar a la de un pistón o émbolo que se desliza sobre una superficie cilíndrica de vidrio o plástico. El émbolo tiene una especie de filtro de nylon, goma o aluminio, capaz de dejar pasar solo el agua. El funcionamiento de esta cafetera es muy sencillo. Se deposita en el fondo agua muy caliente junto con la molienda de café y se deja reposar unos minutos. El tiempo aproximado es de 4 minutos, pero dependiendo del café y de los gustos, puede ir de entre 5 y 10 minutos aproximadamente, ya que el sabor de brebaje es más amargo cuanto más tiempo se deje reposar, dado que los granos de café se disuelven más y más cada minuto. En este proceso inicial se ha dejado el pistón ubicado en la parte superior. La mezcla de agua y café se encuentra en el recinto A de la figura. Tras haber pasado el tiempo de reposo, se aprieta el pistón y el émbolo baja, separando el agua con la disolución de café en la parte superior y dejando los restos del café en la parte inferior. Bueno, ahora finalizando un poco con este tema, demos iniciada de una vez por todas la parte más ansiada del capítulo de hoy, la entrevista. Démosle la bienvenida a nuestro invitado especial al cual hemos mencionado anteriormente. Él es el profe Alan. Hola, buenas tardes. Quien se especializó en barismo y además trabajó en el mundo de la gastronomía durante más de 10 años. Queremos aclarar que la entrevista no pudo realizarse de modo presencial porque no pudimos concordar con los horarios, pero de igual manera se grabaron en modo de audio. Así que tal vez la calidad del audio no sea la mejor, pero de igual manera también grabamos preguntas para darle un efecto de entrevista en vivo. Sepan disculpar. Dicho esto, comencemos. Para iniciar, nos va a dar unos datos curiosos que no conocíamos acerca del café y su historia. Buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por invitarme a su programa, ya que considero importante la divulgación e invitar a pensar o repensar sobre algo tan cotidiano en el consumo de la sociedad mundial. O no, pero que seguramente todos hemos probado o tenemos a nuestro alcance un producto tan normal, por así decirlo. Ahora sí, para comenzar me gustaría compartirles algunos datos históricos acerca del café que tal vez no todos tengamos presente y que no está de más redescubrir o visibilizar, ya que es algo que nos preexiste. El café siendo algo dentro de las tantas cosas que nos encontramos ya desde nuestro nacimiento y por ende terminamos por normalizar. Y como todo lo que se normaliza, se termina por restarle importancia, y la intención no es hacer una filosofía del café, pero sí que nos invita a tener conciencia de qué es lo que tenemos en esa taza caliente en nuestras manos. Me gustaría comenzar mencionando que la planta del café se llama cafeto y lo que consumimos es la semilla o el grano que se encuentra en ella, ¿sí? Es un fruto muy similar al de la cereza o la uva, ¿sí? De color rojizo, muy llamativo, ¿sí? Es un color intenso. Se encontraba únicamente en una región pequeña de Arabia y Yemen. Ya después iremos comentando cómo es que fue distribuyéndose a lo largo de toda la franja ecuatorial en el mundo. Pero bien, en un principio me gustaría mencionar cómo fue que se introdujo en América Latina. Esto fue por parte de los holandeses y los franceses en las Guyanas, en el norte de Brasil, en el 1730 aproximadamente. Y luego fue comercializada en gran escala, transformando la geografía del Brasil en todo aspecto, desde lo agrícola como lo económico, lo social y lo cultural. Y dominó el mercado por los próximos 3 siglos.
Me gusta mencionar en cuanto a lo social y cultural porque esto implicó también la traída de una de las primeras grandes olas de esclavos de parte de África y eso fue uno de los grandes sucesos que ayudó a que el café pudiera distribuirse, ¿sí? O sea, pudiera producirse para su próxima distribución. Y no me pareció menor mencionarlo. Así que eso por un lado, y con respecto a lo agrícola y económico, esa gran transformación que se dio llevó a que Brasil utilice el café y se convierta en uno de los principales productos de su economía. Históricamente, el cafeto fue un elemento de discordia entre los imperios, hoy naciones, de las Guyanas, como había mencionado, dominada por los franceses, otra por los holandeses, y ellos se estaban disputando el control de la planta. Por efecto, se envía un diplomático en representación del Imperio de Brasil, de nombre Paleita, para consensuar. No hubo dicho consenso, y el diplomático, se dice el mito, la leyenda, que con ayuda de la mujer del gobernador de Cayena, le regaló un ramo de flores en su partida y dentro de ellas se encontraba el fruto del café escondido. Y este Paleita terminó pasándola por contrabando hacia el Brasil entre su equipaje. Más tarde, en el 1760, me gusta mencionar también que esto no fue solo al Brasil, sino que también se derivó a otros sectores. Los jesuitas, los sacerdotes jesuitas, llevaron estas primeras plantas a Guatemala. Y lo menciono porque hoy en día, además de Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y también Guatemala son países que se asocian mucho con el café. Y bueno, en el 1760 las plantas llegan a Guatemala por parte de estos sacerdotes que en un principio tenían fines ornamentales, era para decoración de sus monasterios. Luego los pioneros productores se encargaron de convertirla en la principal economía de la región. Y bueno, nos damos cuenta que estos conflictos, este recelo que había sobre su cuidado, digamos que de cuidar la planta, de no negociarla con otra nación, de no perderla, de tenerla bajo resguardo, es porque significaba un bien muy importante para la economía de un imperio. Cuando digo imperio o naciones me refiero a lo mismo, dependiendo de la época, digamos, eran todos imperios. Hoy podríamos llamarlos también así, pero bueno, por una cuestión de actualidad solamente le decimos naciones, pero hago referencia a lo mismo. Y bueno, esto no fue solo el problema entre Francia y Holanda, sino que ahora vamos a mencionar que fue en sus inicios también hubo conflictos similares que llevó a luchas por el café. Siglos antes, en Yemen, que fue uno de los lugares donde comenzó, donde se descubrió el café, los monjes bebieron y se dieron cuenta que podían seguir con las plegarias a lo largo de la noche. Acá se dieron cuenta del poder psicoactivo que tenía y de los beneficios que podía llegar a tener en cuanto a una población. El café, en conjunto con muchas otras especias, significó un hecho de discordia para que tuvo consecuencias que llevó a las guerras. El café es uno de ellos. Y bueno, los sufíes llevaron esta bebida a la mesa. La empezaron a consumir ellos y de ahí fue a Constantinopla, que es la capital del Imperio Otomano, que ellos se las habían conquistado a los bizantinos. Bueno, cuestión, al tiempo surgieron las cafeterías y aquí es donde llamaron la atención del resto de Europa. Como había mencionado, el cultivo era un monopolio de los árabes y al estar tostado no daba fruto, así que necesitaban sí o sí el control de la planta. Bueno, acá hago un corte en cuanto a la historia y me gustaría mencionar que cuando dije que el café estaba tostado y por ende no podían replicar la planta, es porque para consumirla los árabes fueron los pioneros en el tostado, ¿sí? del fruto. Antes se consumía, pero se masticaba, como se mastica la hoja de coca, digamos, sin procesarla. Al tostarla se dieron cuenta que podían obtener mejores propiedades de ella, además del sabor, del aroma y el beneficio psicoactivo, esto de mantenerte despierto,
eso ya lo podían obtener de cualquier manera, pero pudieron transformarlo en una bebida, y así fue como es que se pudo hacer tan popular, por así decirlo, y más amable para el resto de las culturas, para poder consumirlas, porque pensemos que en otros países, hoy en día países, estaban ya acostumbrados a beber infusiones, pero como el té, por ejemplo. Que aparezca una bebida como el café hace que sea un buen complemento o hasta reemplazo. En cuanto al nivel de tostado, hoy en día lo podemos dominar, mejor aún porque está controlado. Hay diferentes grados, ¿sí? Está medido, o sea, está estudiado, y nos dimos cuenta que dependiendo del tueste se pueden apreciar diferentes características. Un tueste claro, es decir, que tiene menor tiempo de exposición al tueste, son estos granos que son de un marrón clarito. La acidez es más pronunciada, es decir, que se percibe, pero no como una acidez mala, sino resulta agradable al paladar. No es como la acidez que estamos acostumbrados a asociarla como cuando algo te cae mal, digamos. Esto es en buenos términos. Luego el tueste medio te da un balance equilibrado, ¿sí? Tanto en dulzor como en aroma. Con dulzor no es un dulzor como cuando alguien le agrega azúcar a un producto, sino que es un sabor suave, ¿sí? Y cuando uno se acostumbra a consumir esto, le empieza a percibir este dulce, este equilibrio entre los sabores. Uno empieza a apreciar y a saborear. Todo esto agrego ahora sin agregarle azúcar al producto. Más adelante les voy a comentar un poco sobre el tema del azúcar en la bebida. Yo no me voy a poner de un partido u otro, o sea, no es que esté ni bien ni mal, sino que es una cuestión de costumbre y hasta de ser cultura casi. Pero acá lo que me estoy queriendo referir es en cuanto al tueste, ¿sí? El producto tostado y servido, y así se consume, y ahí nos vamos a dar cuenta del sabor original, el verdadero sabor del café. Bueno, después hay un tueste que es de un medio tirando oscuro, y ahí ya nos da una acidez baja, ¿sí? Y empiezan a aparecer unas notas a chocolate, es un poco más áspero, ¿sí? Tiende más a ser amargo. Y el tueste más oscuro, ya la acidez es casi nula, es bastante más amargo, y se le percibe mucha textura, es como más áspero en cuanto al sabor. En conclusión, siempre que se percibe una acidez pronunciada del café, es mucho mejor. Bueno, volviendo un poco a la historia, cómo llegó el café a la India, fue a través de un personaje llamado Baba Budan. Era un indio musulmán que, bueno, tras su peregrinación en la Meca, llevó escondido bayas de cafeto y las plantó en las montañas de Chandragiri, en la India. Y bueno, la India hoy en día es el 7º productor mundial. Después, en el 1631, en Holanda, Peter van der Brecker, un mercader, podría poner entre paréntesis pirata, robó plantas del puerto de Moca, que era el puerto donde se distribuía los granos ya tostados de café al resto del mundo para su comercialización. Y bueno, las robó y las llevó a Ámsterdam, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta de que la planta no crecía en cualquier región, no crecía en cualquier parte del mundo. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que estos crecimientos, su mejor crecimiento, se daban en regiones ecuatoriales, ¿sí? Intertropicales. Tienen que tener lugares de cierta altura y cierto clima. Y esto explica mucho cómo es que empezaron a llevarse las plantas de cafeto a sus colonias, a colonias que estaban en regiones ecuatoriales. Bueno, como decía, el cafeto lo tenía Holanda, y lo había llevado a sus colonias en Ceilán y Java, las islas de Oceanía, que es una región tropical, que tenía buen crecimiento la planta. Y en cuanto a su relación con Francia, ellos habían pactado que los franceses no se iban a meter con el café, porque ellos también... Siempre hubo esta diplomacia con qué especias trabajaba cada imperio, o en qué se iban a especializar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ellos habían llegado a un acuerdo de que Francia no se iba a meter en el asunto del café.
eso era de los holandeses. Entonces, por dicha confianza, el alcalde Amster le regaló un cafeto al emperador Luis XIV en 1713. Casualmente, entre comillas, diría, un marino robó la planta y se la llevó al Caribe, a Martinica, que, oh casualidad, es departamento francés hasta hoy en día, ¿no? Creo que no hace falta explicar por qué es que se dio esto, ya está más que claro, que no pudo haber sido pura y meramente casualidad. Eso ya lo dejo a criterio de cada uno. Bueno, a modo de reflexión y para repensar un poco sobre lo que estamos tomando, sobre lo que tenemos en la cotidianeidad nuestra, en nuestra casa, en el supermercado, en todas las cafeterías que pueden abrir donde vamos a hacer las compras o donde vamos a pasear, que cada vez hay más. Está bueno pensar cómo es que la cantidad de trabajo que hay para poder llegar al producto final, ¿no? A la bebida que nosotros estamos tomando. Que, a ver, no es por juzgar, digamos, o sea, nadie está obligado a tener que pensar qué es lo que está comiendo, lo que está tomando, pero a veces es importante saber de dónde viene en todo el medio para que nosotros tengamos una bolsita o un frasco en la alacena y lo consumamos cada vez que queramos. Pensar que esto pasa en el campo desde los agricultores que lo recogen manualmente, es decir que valla por valla de café son recogidas a mano por los agricultores, o sea por los recolectores, que la colocan en canastos de mimbre. Después los procesadores que retiran los granos, los seleccionan, lo vuelven a seleccionar, porque ahí separan las calidades, los que están, digamos, manchados o que tienen así picaduras como de algún insecto o no tienen un buen aspecto, son separados, que son considerados como de mala calidad o una calidad media baja, y dejan los café de los granos de muy buena calidad, que son los que hoy conocemos como de especialidad. Pero bueno, siguiendo, después de estos recolectores, bueno, pasan los procesadores, que también es un trabajo artesanal, es un trabajo manual, pasan por los secadores, lo vuelven a seleccionar. Los secadores son los donde secan el producto a una velocidad mayor que fuese la natural, que es expuesta al sol. Bueno, después estas son puestas en sacos, cargados en los camiones, distribuidos, vueltos a bajar en los camiones, trasladados por barco y distribuidos. O sea, pensemos ya en toda la gente que hay en este circuito, en este sistema. Y son llevadas en su momento los principales tostadores estaban en Tokio, en Chicago, pero hay lugares que ahora los tuestan, digamos, en las propias cafeterías. Y son llevados también en las empacatadoras ¿sí? Algunas ya te lo muelen, te venden el sobre o el frasco ya con el café molido, y otros con el grano entero, y son molidas por las cafeterías. Y en las cafeterías, los baristas en los locales lo muelen, lo sirven, lo filtran, lo transforman en expresos o en capuchinos. Pasa por 20 manos distintas por ¿cuánto? Por $2 o $3. Hablo en dólares por un término universal, ¿no? Hablando del café de todo el mundo, que es el precio que más o menos se suele manejar por una taza de café. A $2 o $3 la taza. Y recién acabamos de ver toda la cantidad de gente que trabajó en su elaboración para que llegue hasta nuestro consumo. Desde el agricultor hasta el barista. La cantidad de involucrados a nivel mundial son unos 25 millones de personas aproximadamente, y se consume entre 1,6 y 2 millones de tazas de café, volviendo a que en la Edad Media solo se consumía en Arabia y Etiopía. Entonces en la cronología de la historia del mundo, desde que estaba en esas dos regiones en la Edad Media hasta la Edad Moderna actual o posmoderna, en un parpadeo, cómo la industria del café se transformó tanto. Bueno, un dato de color, un dato aparte, para darnos cuenta cómo la historia generó cierta cotidianeidad en nuestros días, algo que es sumamente normal, pasar por cualquier cafetería y ver alguna promo de combinación de café y medialunas. Remontarnos hasta dónde tiene su origen, ¿no? O sea, cómo es que nació esa comunión entre el café y la medialuna. Bueno, se dice que el origen es en el 1683, cuando Turquía en su época de imperio, del Imperio Otomano, quería invadir Viena. Ellos, para poder lograrlo,
estaban cavando túneles y durante la noche para que nadie sepa. O sea, ellos a través de los túneles querían llegar a la capital para poder invadirla por sorpresa. Y ellos, sin saber, durante la noche había gente que trabajaba y que escuchó los ruidos de la excavación, y esta gente que estaba trabajando durante la noche, como hoy en día sigue pasando, son los panaderos. Entonces estos panaderos vieneses escucharon los ruidos, hicieron sonar la alarma, o sea, llamaron a las autoridades, a los guardias, y bueno, la invasión turca fue rechazada. Bueno, en gratitud a ese acto, Leopoldo I, el emperador austríaco, les dio honores a los panaderos y los premió con la portación de armas. Les dio el permiso para poder portar armas, que eso es un reconocimiento oficial que no cualquier persona podía llegar a hacer. Y los panaderos, en reconocimiento del reconocimiento, crearon 2 nuevos panes para el emperador. Uno, él se llamaba emperador, no le vamos a dar importancia, y otro se llamaba Half Manden, que significa media luna, por la forma de luna de la bandera del enemigo, o sea, los turcos. Y con eso ellos dejaron, los turcos en la retirada, dejaron caer semillas de café. Estas fueron aprovechadas por los vieneses y se empezó a popularizar el consumo del café con las medialunas. Y bueno, así fue como surgió. Bueno, la verdad fue muy interesante. Hoy aprendimos muchos datos interesantes sobre el café. Ahora sí, vamos a la parte de preguntas. Para comenzar con la primera pregunta de esta noche, te preguntamos, Alan, lo siguiente. Teniendo en cuenta de que el café torrado es un café de calidad baja, ¿cuáles son las consecuencias de tomar esto? Bueno, como había comentado antes, cuando decía de la separación de los granos de café con respecto a los de mala calidad con los de buena calidad, los cafés seleccionados son los que son derivados a lo que llamamos café de especialidad, y los otros, los cafés que están dañados, ¿sí?, que no tienen buena pinta, que están cachados, son los cafés de mala calidad. Que estos igualmente son aprovechados por el mercado y llevados a las góndolas a un precio menor, y se les tuesta mucho más para tratar de tapar su sabor, y al mismo tiempo tiene un agregado de entre un 10 y un 15% de azúcar. Y bueno, esto puede ocasionar riesgos como que puedan provocar cáncer, además de, bueno, aumento del diabetes de tipo 2 y obesidad, caries, etc. Así que yo no recomiendo el consumo del café torrado. Luego, el café tostado, que ese es un café, digamos, de gama media, para ponerle una categoría. Un ejemplo de café de gama media puede ser el café Cabrales, considerado bueno dentro del conocimiento popular. Es considerado como un café bueno, a un precio no accesible más no imposible, que es esta, y también con su molienda media, está bueno para la gente que tiene su cafetera de filtro en casa, ya sea la moka italiana o la prensa francesa, que esas son las más conocidas y las que la mayor cantidad de gente puede llegar a tener en sus casas. Les recomiendo, sí, porque, o sea, lo ideal sería siempre un café de especialidad, ¿no? Pero bueno, a veces los costos no están destinados para el consumo de café. Bueno, prosigamos. Como segunda pregunta, ¿por qué decidió usted adentrarse al mundo del café? Bueno, mi inicio en el mundo del café se dio, podría decirlo, de manera casual. Bueno, como me habían presentado, yo soy profesional gastronómico, además de estudiante de ciencias sociales. Muchos años trabajé en gastronomía, en servicio de salón, servicio de barras, cocina,
como bartender, gerenciamiento, asesoramiento, etcétera, etcétera. Y también tuve mi paso por el café. En un inicio, en mis primeros años de mi primer trabajo, trabajando en un bodegón, en un restaurante bodegón, con esas cafeteras que son unos armatostes gigantes, muy rústicas. Bueno, teníamos servicio de café y bueno, como toda persona con poca experiencia, que aprende lo que le dicen, digamos, o sea, uno quiere aprender a trabajar, no está formado, no está preparado, y te enseña la primera persona que se te cruza o que estaba ahí ya hace años, y eso no es muy bueno, porque cuando uno no se forma en una actividad, por más básica que uno crea que sea, como decís, bueno, qué tan difícil puede ser servir café, si no se está preparado, se pueden caer en cosas, en malos hábitos, como por ejemplo que la molienda del café esté preparada ya el día anterior y expuesta a la intemperie, es decir, que no esté tapada ni guardada adecuadamente. Esto lo que hace es que el café pierda sus esencias al estar expuesta, por estar molida y por estar, digamos, al aire. Esa una. Otra es el servicio. Por ejemplo, está el pensamiento común de la gente que dicen que en las cafeteras de expreso hay que dejar correr el primer chorro de café porque ese café es feo, dicen. Es que ese es el tema, que no te pueden explicar por qué, pero simplemente te dicen que es así. Y bueno, y uno hace caso. Con el tiempo uno se da cuenta, digamos, capacitándose, que en realidad eso es porque no tenía un buen mantenimiento ni limpieza en la máquina. Entonces, claro, los cafés históricos como el Tortoni, por decir un ejemplo, y esos cafés típicos de Buenos Aires, que el café tiene ese sabor áspero, quemado, fuerte, además de que tal vez no sea un café de muy buena calidad, tal vez sea de calidad media, el servicio no es el correcto. Es decir, le agregan más cantidad de agua de la que le tienen que agregar, lo usan sobre una máquina que no está limpia correctamente, entonces tiene café molido viejo en el aparato, que eso estropea el café nuevo que uno está sirviendo. Entonces ahí te das cuenta cómo transforma nuestra cultura de agregarle 5 sobres de azúcar a un café, y nos genera ese mal hábito. Entonces, a medida que me fui aprendiendo ciertas cuestiones, siempre me interesé por querer hacer las cosas de la mejor manera, además de que por saber uno, también para poder ofrecer un buen servicio a las personas. Entonces ahí decidí entrar en el mundo del café e investigar y tratar de capacitarme para poder contribuir y transmitir y divulgar un consumo más adecuado para que podamos disfrutar de la bebida sin tener que después padecer malestares por su consumo. ¿Cuál es su tipo de preparación de café favorito? Bueno, en cuanto a mi tipo favorito de café, no existe uno por sobre los demás. Me cuesta elegir uno. Obviamente, a medida que tenga la posibilidad, siempre optaría por consumir un café de especialidad, ¿no? Además, uno cuando ya está trabajando ahí o sea, ya lo consume de manera habitual, que una persona que no trabaja en una cafetería. Entonces ya es como que estoy tan acostumbrado que me cuesta volver al café tradicional del supermercado. Que eso no quiere decir que no tenga un café de gama media en mi casa, que de hecho lo tengo. Pero si puedo no consumirlo y tomar un té o mate,
lo hago. Así que, bueno, igual si tengo que elegir un café, en este momento el que preferiría sería un café turco. El café turco para mí es uno de los más exquisitos que he probado. Bueno, lo comento. Está preparado en un setbe. Un setbe es como una especie de, para que lo puedan visualizar, como una especie de ollita cóncava con una vara larga, que puede ser de madera. Por lo general estos son de cobre, si tienen como este color cobre, tal vez lo tengan visto. Y o sea, funciona como una olla. Y se coloca, depende también las regiones, esto puede variar porque en diferentes regiones de Turquía lo preparan con ciertas especias. Yo prefiero mezclarlas todas, o sea, hacerlas todas juntas. Se pone en un mortero el café molido fino, molido como si fuese harina. Algunos le agregan un azúcar, yo ya preferiría que no, con todo lo que ya venimos hablando. Y por ejemplo, en una región de Turquía le agregan pistacho, ¿sí? En el sur de Turquía se le puede agregar pistacho a la molienda y se pone en la ollita. Otra puede ser, que es el que más me gusta, cardamomo. El cardamomo es una especia, es una semilla que da un sabor cítrico como la naranja. Eso es en Arabia. En Arabia lo consumen con cardamomo. Y también en Túnez o Argelia se le agregan gotas de agua de flor de naranjo. Ahí ya van dos veces que vamos con lo cítrico. El cítrico y el café es una excelente combinación. Aunque parezca que no, aunque parezca que estoy diciendo algo muy loco, es una muy buena combinación. Y en Marruecos, por ejemplo, es con diferentes tipos de especias. Se prepara con el café arábigo, que es un café de buena calidad, ¿sí? Y le agregan canela, jengibre, pimienta y clavo de olor. A mí, de todos estos que acabo de nombrar, yo combinaría cardamomo, clavo de olor y canela. Con esos tres, machacados en un mortero, pasados a la olla con agua y el café, se lleva a hervor 3 veces. Rompe hervor, se quita, rompe hervor, se quita, vuelve a romper hervor, se quita y se cuela. O sea que esa bebida está súper caliente. Por lo general se sirve en un cuenquito, o sea, en una taza sin asa, y se bebe así. Si lo pueden hacer con una olla. Pueden hacer esta mezcla y pueden probarlo en casa. Habrán visto tal vez en algún reel o por ahí que están estos turcos que hacen el café en la arena. Bueno, es esto a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, lo podemos hacer en la hornalla, no es necesario ir a un arenero. Así que nada, lo pueden consumir en casa tranquilamente. Y vamos con la última pregunta ahora sí. Teniendo en cuenta los tipos de cafeteras que existen, ¿cuáles nos recomendaría usted? Bueno, por lo general, el tipo de café que recomendaría tendría en cuenta un par de variables. Por un lado, el tipo de café, o sea, la calidad del café, si es de especialidad o gama media. Ya no vamos a hablar directamente del torrado, ¿sí? Estoy hablando del café tostado o el café de especialidad. Si tienen la oportunidad, pueden comprar el café de especialidad en alguna ocasión y lo pueden conservar bien guardado. Hay gente que lo guarda en lugares que no lo encuentre nadie, pues como un bien preciado, y esto es real. Hay mucha gente que lo guarda así, y eso me hace acordar a estos imperios cuando se peleaban por la planta o tenían recelo por la planta. Bueno, hoy en día nos peleamos por la bolsita de café, que es un producto que no es para nada barato. Así que nada, recomiendo, si no se puede con un café de especialidad, un café que sea tostado. Y después depende la cafetera que tenga cada uno.
dudo mucho que algunos tengamos la cafetera expreso. Para la cafetera expreso, para los que tienen la eléctrica, esa que imita las cafeteras de las cafeterías, las que tienen portafiltro, recomiendo una molienda fina. Así que se lo muelan en el momento y digan para qué tipo de cafetera quieren la molienda. La molienda tiene que ser fina y ahí van a poder apreciar bien el sabor de ese café de especialidad que se compraron, ¿sí? Mejor lo van a apreciar si se toman en un espresso. Si ya lo toman como americano, también lo van a poder apreciar, aunque más suave. Después, para los que tienen cafetera italiana, que es la Moka, Volturno, que es la famosa jarrita, recomiendo una molienda media, y eso después se vierte y se le agrega agua caliente y déjenlo enfriar porque eso está muy caliente, y ahí tendrían como una especie de café americano, pero van a poder apreciar muy bien el sabor del café. O también la prensa francesa. Para los que tienen la prensa francesa, recomiendo café con molienda media. Y por más que compren el mismo tipo de café, si lo preparan en las 3 cafeteras, va a tener sabor diferente. Así que eso es muy subjetivo, depende del gusto que tenga cada uno. Y bueno, para concluirlo, recuerdo, para los que están acostumbrados a tomar café con azúcar, dense la oportunidad de por lo menos ir probando de a poquito, por lo menos los primeros sorbos sin azúcar. Y bueno, si no va, agréguenle azúcar, pero está bueno por lo menos para ir sintiendo los sabores. Después cada uno es libre de endulzarlo, ¿no? Pero está bueno ser consciente de las cosas. Así que nada, eso. Bueno, espero que se hayan podido llevar algo de todo esto que charlamos, y que puedan tratar por lo menos de tenerlo en mente y aplicarlo cuando puedan, y que les haya sido fructífero. Así que bueno, para mí un placer haber participado de este podcast, y bueno, espero que en el futuro podamos hacer algún otro. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y un placer. Ahora sí, para darle un cierre, le queremos dar las gracias a nuestro invitado Alan por darnos de su tiempo para deleitarnos desde nuestros hogares con más conocimientos del mundo del café. Y además, unas gracias a nuestros oyentes por estar acá y darnos todo su apoyo. Estén atentos a nuestras actualizaciones. Sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo. Arrivederci, te amamos.